actividades. Estimados ponentes, doctores Jaime Montey y Luis Fernando Granados, agradezco su disposición para compartir su tiempo y conocimientos en este foro. Doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, para moderar esta mesa. Señores profesores, investigadores, estudiantes, señoras y señores y estudiosos de este tema tan importante en la historia. Buenos días. Para el Gobierno del Estado de Tabasco y para la Secretaría de Cultura en particular, es significativo realizar estos foros acerca de un acontecimiento histórico que en buena medida nos define a los mexicanos y merece ser analizado desde una mirada distinta. Rememorar el 5º centenario de la irrupción española y la guerra mesoamericana es ya, de entrada, darle otro enfoque a la historia y reunir en torno a este hecho los resultados de estudios y reflexiones profundas que explican su complejidad. Es acercar a los mexicanos, sobre todo a niños y jóvenes estudiosos, datos e información para comprender que el proceso de mestizaje fue, en realidad, resultados de encuentros y desencuentros, alianzas y resistencias con múltiples matices de las que pocas veces nos percatamos. Visto de esta manera, la irrupción de los españoles en los pueblos mesoamericanos, más allá del cariz que la palabra conquista sugiere o irrupción, puso de manifiesto una fuerte tensión de estructuras sociales, políticas y religiosas que marcaron los rumbos de una nueva sociedad. Desde hace algunas semanas, en el seno de la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México, se ha planteado la importancia de emprender una jornada de reflexiones acerca de este acontecimiento que representó un cataclismo, un encuentro lingüístico, filosófico y humano muy fuerte. Aparejar este hecho con la conmemoración de los 200 años del México independiente, que tendrá lugar en 2021, exige una perspectiva integral que debemos atender con intensas jornadas académicas y foros de análisis como el que hoy nos convoca y como el que se llevará a cabo mañana en el puerto de Frontera. Agradezco al doctor Pedro Salmerón la disponibilidad de sumar todo el cúmulo de conocimientos y capacidades del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para hacer posible este evento. Desde los primeros días de enero entramos en comunicación, Pedro y yo, telefónicamente para planear y organizar este encuentro con las fechas y con la invitación de los ponentes para poder hacer realidad el ejercicio y el análisis y reflexión que tendremos el día de hoy y mañana. A los ponentes, gracias por su participación. México comenzó en Tabasco y aquí se puso al descubierto un nuevo horizonte. Ello explica la trascendencia de estos foros. Mañana el ejercicio de reflexión continuará en Frontera, en Centla, donde según los registros, Hernán Cortés desembarcó a mediados de marzo de 1519 en las proximidades de la desembocadura del río Grijalva. Bernal Díaz del Castillo señala que lo hizo el 12 de ese mes en un sitio denominado Punta del Palmar, ubicado enfrente de la actual ciudad de Frontera. Ahí mismo, el 25 de marzo, tuvo lugar la denominada Batalla de Centla, enfrentamiento decisivo entre indígenas y españoles que fue precedido de esporádicas luchas. Revisar puntualmente los pormenores de estos hechos es, más allá de las conmemoraciones y ceremonias, una oportunidad para acercar a la población, principalmente a las nuevas generaciones, la riqueza histórica de México y Tabasco. Es sin duda una oportunidad para reencontrarnos con nuestro pasado, valorar lo que somos y sobre todo definir lo que queremos ser. Bienvenidos a todos y gracias por sus aportaciones y su debate que seguramente pues será muy enriquecedor en el tema. Muchas gracias. Al maestro Manuel Pereira, para moderar esta mesa, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Díaz Pereira para seguir con los trabajos. Muchas gracias. Buenos días a todos.
muchas gracias por su asistencia y congratularnos por este evento que, como ya mencionaba la señora Secretaria de Cultura, es importante por la trascendencia histórica, por el impacto que tuvo en el futuro, es decir, en nuestro presente. Tenemos dos invitados de lujo, que son los que van a incitar, van a detonar la discusión, para luego la participación del público con sus preguntas. Me voy a dar el halago de presentar a nuestro primer ponente, a Jaime Pedro Montel García Iglesias. Nació en Osuluama, Veracruz, donde estudió primaria en la Miguel Hidalgo y la secundaria en la Federal José María Iglesias, estudios de historia en la UNAM y en Londres. Trabaja en su rancho de su propiedad en Osuluama. Entre sus amplias publicaciones, que indican una experiencia importante en los temas que vamos a tratar el día de hoy, están La conquista de México Tenochtitlan, editado por Porrúa, Miguel Ángel Porrúa, en el año 2001. La caída de México Tenochtitlan, editado por Planeta, sello Joaquín Mortiz, julio 2003. México el inicio, 1521-1534, editado por Planeta, sello Joaquín Mortiz, en abril de 2005. Caruna, historia de un encuentro, de editorial Miguel Ángel Porrúa, en octubre de 2009. Mexicas, el pueblo elegido, editorial Random House Mondadori, junio de 2011. Ocelotl, el último sacerdote de la náhuatl, editorial Random House Mondadori, Grijalbo, en julio de 2013. Le cedo la palabra para que inicie su disertación. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí también es un gusto estar en Villahermosa. Todavía un poco calurosa, pero no tanto como en Osuluama, Poco dado a la práctica de hablar, me voy a permitir lo que aconsejaba un exsecretario, nada menos que de Educación Pública, recién secretario, voy a leer. Siguiendo sus recomendaciones. Bueno, estamos aquí para ofrecer unas pláticas sobre el llamado encuentro entre dos mundos. Encuentro que fue único en la historia de la humanidad. Eran dos mundos separados por un océano, el Atlántico, con culturas diferentes que se desarrollaron independientemente una de la otra. Encuentro que fue muy fecundo y fue trágico. Fecundo para el desarrollo de las ciencias, eso no hay que olvidarlo, ya que los viajes de descubrimiento revolucionaron todas las ramas del saber europeo. Fue fecundo también para el enriquecimiento económico de sus naciones, mas fue trágico para los nativos. Fue prácticamente la primera vez que dos culturas ignorantes una de la otra entraron en contacto. Esto proporcionó, entre otras cosas, gran cantidad de material para la reflexión y el análisis histórico, antropológico y filosófico. Fue el primer gran encuentro con el otro. O sea, ¿quién es el otro? El que es diferente a nosotros. La matriz cultural de Mesoamérica era totalmente diferente de la matriz cultural europea. Desafortunadamente esto condujo a una colonización brutal que ha marcado la aciaga historia de nuestro país al provocar el desgarramiento de las sociedades mesoamericanas. Y a un trauma y una tribulación de tal tamaño que perdura hasta nuestros días. Al ser diezmada su población, empobrecida y explotada, llevada a la ambivalencia del mestizaje, de nuestras dobles raíces, lo cual nos ha impuesto hasta el presente una angustiosa búsqueda de identidad. Creo que aún no hemos sabido o podido sintetizar ni amalgamar de manera armónica las dos fuentes que conforman nuestro ser, porque son dos, la que brota del manantial indígena americano y la que se origina en el español europeo. Siento en carne propia esta dicotomía, convertida en obstáculo para nuestro crecimiento y desarrollo como nación. En una de las causas de nuestra miseria, de la injusticia y la discriminación que ha sufrido y sufre un gran porcentaje de mexicanos. Tal vez la pregunta sea cómo podamos fusionar nuestra doble herencia cultural y genética. Tal vez
En ello podría radicar nuestro desafío como nación y como individuos, sobre todo de una manera en que no siga sucediendo lo que también expresó Alfonso Reyes, y cito: todas esas voces obscuras de abuelos indios que lloran en nuestro corazón no han tenido desahogo. Y citando a Silvio Zavala, porque a 500 años de distancia los rescoldos no se han apagado y la asimilación histórica dista de ser completa. En esta breve charla esbozaré cómo fue el inicio de este encuentro en nuestro territorio. Pues citando, no van a ser muchas citas, es una de las últimas, a Ramón Iglesia: es posible que todo lo que digamos aquí sean cosas muy sabidas, pero si lo son, forman parte de esas cosas que de puro sabidas están olvidadas. El inicio de este parteaguas de la historia fue un 12 de octubre de 1492, cuando las carabelas de Cristóbal Colón, tras 72 días de navegación a través del Atlántico, llegaron frente a la isla caribeña llamada por los taínos con el sonoro nombre de Guanajaní, bautizada por Colón como San Salvador, hoy en día Watling Island. Ese 12 de octubre de 1492 se dio inicio simbólico a la universalización de la historia. Europa inició la conquista y colonización del Caribe, y a partir de ahí la de América y después la de partes de Asia, África y Oceanía. Pasaron unos 25 años, durante los cuales los españoles lograron instalarse en 4 islas del Caribe: la llamada Española, que hoy es Haití, Santo Domingo, Jamaica, Puerto Rico y Cuba, así como en una pequeña porción de tierra firme en el Darién, Panamá, y en otras islas pequeñas. Habían llegado a las costas de Florida y explorado partes de la costa atlántica, buscando un estrecho en esa masa de tierras que se les había presentado y que desconocían, y que bloqueaba el paso hacia el mágico Oriente, que era el porqué de estos viajes en busca de las especies de China y de Japón y del Lejano Oriente. Siendo la naturaleza básica de la población indígena de los taínos pacífica, ofreció una mínima resistencia a la ocupación española. Pronto disminuyó notablemente, al ser utilizada como mano de obra gratuita, sufriendo maltratos, hambres, desesperanza y las nuevas enfermedades llegadas a bordo de los navíos españoles. Debido a ello, la demanda de mano de obra crecía, necesitaban más esclavos. Con la finalidad de encontrar estas fuentes de esclavos y de riquezas, se originaron pequeñas expediciones. Es probable que en el cercano continente encontraran evidencia de sociedades más desarrolladas. Solo 190 kilómetros de mar separan a Cuba de Yucatán, distancia que puede cubrirse en tan solo 6 días de navegación. Al parecer había noticias de esta proximidad, ya que en su último viaje, Colón se había topado frente a la costa de Honduras con una gran canoa cargada de objetos que testimoniaban una cultura superior. Los mayas también sabrían algo sobre los españoles. La expedición de 1518 de Juan de Grijalva encontró en Yucatán una nativa de Jamaica. En 1511 había naufragado una nave que iba del Darién a Santo Domingo. Los sobrevivientes llegaron a Yucatán. 2 de ellos seguían vivos cuando Cortés llegó a la península: Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Finalmente, en 1514, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, decidió armar un viaje de exploración en esa dirección, bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba, con 4 navíos y unos 110 hombres. En este tiempo, los señorías mayas habían pasado ya hacía siglos su época de esplendor y estaban en decadencia. Unas décadas antes se había desmembrado su última gran alianza, la Liga de Mayapán, lo que había provocado grandes migraciones al sur, y los que quedaban estaban divididos y en guerras endémicas entre ellos. Los navíos de Hernández de Córdoba zarparon un 8 de febrero de 1517. 6 días después tocaron la costa de Yucatán, posiblemente en Cabo Catoche. La expedición tomó 2 meses, en los que costearon partes de Yucatán, Campeche y Tabasco, regresando a Cuba vía Florida desde la Laguna de Términos. Los encuentros con los mayas fueron diversos, marcados más bien por conflictos bélicos, sobre todo en Champotón, donde sufrieron más de un centenar de bajas a manos de la etnia guerrera de los Coú, quedando el capitán tan mal herido que murió poco después de su regreso. En palabras de Fray Bartolomé de las Casas, y cito: Dios dispuso de llevarlo al otro mundo
a que le diese cuenta de otros mayores agravios que él hizo a los indios de Cuba, de quien se servía y chupaba la sangre, y con ella iba a saltear los inocentes que estaban seguros en sus casas. Fray Bartolomé siempre mordaz. En esta expedición también se llevaron a 2 mayas a bordo, a Melchorejo y Julianillo, que aprendieron español en Cuba y servirían después de intérpretes. Los sobrevivientes narraron sus experiencias y sus aventuras en Cuba exageradas al pasar de boca en boca. Pronto cundió en Cuba el rumor sobre la supuesta grandeza y riqueza de las tierras descubiertas, pues como dice Fray Juan de Torquemada, y cito, toda la plática de aquellos tiempos y gentes no era otra que casi parecían al rey Midas, que todo su deleite era el oro y la plata y no trataba más que de riquezas. Sin embargo, Hernández de Córdoba había encontrado poco oro y de baja calidad y ningún indicio de la existencia de minas de metales preciosos. Además, los nativos habían mostrado ser mucho más aguerridos que los pacíficos taínos. Por ello, era imperativo efectuar una nueva exploración, un nuevo sondeo, antes de arriesgarse a una inversión mayor. Para esto, Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, se ocupó en preparar una segunda flota que quedó al mando de Juan de Grijalva, compuesta de 3 carabelas, un bergantín y unos 200 tripulantes. Zarparon el sábado 1 de mayo de 1518. Llegaron a Cozumel, que en ese tiempo era un centro de peregrinaje donde fueron bien recibidos. Más adelante, desembarcaron cerca de un poblado en la bahía de Chetumal, donde ocurrió lo contrario, al ser atacados por los mayas y perdieron unos 7 hombres. O sea, en estos primeros encuentros se dio esa dicotomía entre ser recibidos primero pacíficamente y comerciar un poco con pequeños objetos, y después, tal vez debido a la impertinencia de los españoles que seguían queriéndose quedar y ser alimentados, eran finalmente atacados por los mayas. Costeando pasaron por la laguna de Términos. La tierra estaba muy poblada. Desde las naves veían la costa llena de gente, viendo estos extraños navíos nunca antes observados. En busca de agua entraron a un río que bautizaron con el nombre de su capitán, Grijalva. La provincia, el pueblo o el cacique, dependiendo de la fuente que se consulte, era llamada por los nativos Tatzcub, vocablo que los españoles, como solían hacer, corrompieron a Tabasco. No habían navegado mucho cuando los rodearon unos 50 canoas llenas de guerreros que les previnieron tener mucho cuidado. No fuese que les pasase igual que en Potonchán. Los traductores eran ya Melchorejo y Julianillo. Decidieron pues que era mejor seguir tan cerca de la orilla como se atrevían hasta otro río al que bautizaron como Banderas. Debe tratarse del Jamapa, en la actual boca del río, a unos 20 kilómetros de Veracruz, del puerto, en cuya playa estaban varios indígenas agitando al viento unas banderas de manta blanca. Julianillo no hablaba su lengua, que era el náhuatl, pero entendieron más o menos que eran enviados de un poderoso señor llamado Moctezuma para darles la bienvenida y preguntarles qué deseaban. Para entonces ya los vientos contrarios del norte empezaban a soplar y decidieron que era tiempo de regresar a Cuba. Tomaron a bordo un nativo, al que bautizaron con el nombre de Francisco. Más adelante, costeando, llegaron a una ensenada donde había 3 islas. Francisco repetía el nombre de Culúa, que los españoles entendieron como Ulúa, y como era por el día de San Juan Bautista y el capitán se llamaba Juan de Grijalva, nombraron a la isla San Juan de Ulúa. Permanecieron aquí unos 7 días. Diariamente llegaban nativos a comerciar pequeños objetos de oro. Enseguida prosiguieron hacia el norte a fin de explorar lo más que pudiesen, llegando hasta Cabo Rojo, posiblemente hasta el río Pánuco, desde donde regresaron a Cuba. Con la información adquirida, Diego Velázquez, el gobernador, decidió enviar una expedición de más envergadura, ya con el fin de establecer una colonia en estas nuevas tierras. Escogió como su capitán general Hernán Cortés, quien en esos momentos fungía como alcalde de la Villa de Santiago y tendría unos 34 años. No entraremos aquí en los muchos detalles si salió en rebeldía o no con el gobernador, debido a que había rumores de que lo iban a reemplazar de su cargo. Zarparon un 10 de febrero de 1519 con una flota compuesta por 11 navíos, a bordo de los cuales iban unos 550 hombres. En Cozumel fueron bien recibidos. Uno de sus objetivos era rescatar a los sobrevivientes del naufragio de hacía 8 años de una nave que iba de Larín a Santo Domingo. Resultó que solo encontraron a 2, a Jerónimo de Aguilar,
quien agradeció su rescate, y a Gonzalo Guerrero, quien casado con la hija del señor local y con hijos se negó a partir. Ambos fueron piezas clave en el próximo futuro. Aguilar como traductor y Guerrero como instructor y líder militar de los mayas, cuando la conquista de la península. Después Cortés y su Santa Compañía, como les llamaba mordazmente Fray Bartolomé de las Casas, costearon hasta la desembocadura del río Grijalva. Con sus bateles remontaron la corriente hasta llegar frente al poblado de Tapscub, que Bernal y Gómara llamaron Cintla o Centla, y del cual mañana se va a hacer una plática en Centla. No tardó en dirigirse hacia ellos una flota de canoas llenas de guerreros que deseaban averiguar las intenciones de los recién llegados. El diálogo se inició por medio de sus dos intérpretes, Melchor y Aguilar. Los mayas se negaron a dejarlos desembarcar. Al día siguiente Cortés atacó. La artillería causó gran espanto y sorpresa y el acero español era difícil de enfrentar. La caballería tuvo cierto impacto. Fue la primera vez que desembarcaron caballos. La batalla fue encarnizada y sangrienta. Al día siguiente, varios principales llegaron en son de paz con alimentos y obsequios. Entre estos últimos estaba uno que probaría ser de invaluable valor para su empresa. Como lo comenta Bernal, y cito: no fue nada todo este presente en comparación de 20 mujeres, y entre ellas una muy excelente mujer que se dijo Doña Marina, en náhuatl Malintzin, de quien mañana también se va a hablar. El 21 de 1519 llegaron a la isla de San Juan de Ulúa. Jerónimo de Aguilar no entendía su lengua, que era el náhuatl, de los nativos que los recibieron a bordo de canoas. Fue en esos momentos cuando Malintzin intervino, pues ella sí la hablaba, y al igual que el maya, por lo que traducía del náhuatl al maya, que hablaba Aguilar, el náufrago que habían rescatado, que a su vez las tradujo al español. O sea, era una conversación a tres lenguas o a tres manos, quién sabe cómo sería. Establecieron un campamento improvisado en tierra firme. Los enviados de Moctezuma les llevaban obsequios de parte de su señor. Al día siguiente llegaron varios principales totonacas con 100 tamemes cargados de alimentos. Su señor se excusaba de ir a verles personalmente, pues su obesidad y gran peso se lo impedía, pero lo esperaba en su ciudad de Zempoala, y a ella acudieron los españoles. Las pirámides de Zempoala sobrepasaban el horizonte. Los totonacas eran herederos de una cultura muy antigua, cuyo florecimiento principal había tenido lugar entre los años 400 y 800. Los límites de su cultura iban desde el río Tuxpan, donde empezaba la Huasteca, hasta el río de la Antigua. Pero por ese tiempo habían caído ya bajo el yugo de los mexica, a quienes debían pagar tributo. A través del señor, que llamaron Cacique Gordo por su obesidad, y aún había Coca-Cola, Cortés informó de la situación imperante en la región del poderío mexica y del descontento de los señoríos subyugados que debían pagarles tributo. Cortés solicitó al Huey Tlatoani, a través de sus mensajeros, irle a ver a Tenochtitlan, presentándose como embajador de una gran nación que enviaba un importante mensaje en secreto para él solamente. Moctezuma titubeó muchísimo entre si recibir a estos extraños seres, que no sabía quién eran ni de dónde procedían, o no recibirlos. Finalmente Cortés decidió que era tiempo de ir a la gran urbe, distante a vuelo de pájaro unos 400 kilómetros. Su ejército salió de Zempoala hacia mediados de agosto de 1519. Estaba compuesto por unos 350 a 400 españoles, varios miembros de la nobleza totonaca, unos 1,300 guerreros totonacas, cientos de tamemes y 6 piezas de artillería pequeña. Los zempoaltecas aconsejaron a los españoles pasar por la ruta de Tlaxcala, puesto que los tlaxcaltecas eran enemigos mortales de los mexica, pero amigos suyos. No hay tiempo para relatar las peripecias de esta marcha. El miércoles 31 de agosto de 1519 cruzaron el estrecho pasaje en un muro que marcaba la frontera de Tlaxcala, esperanzados en las palabras de paz que habían enviado los señores tlaxcaltecas. Fue entonces que, para su sorpresa, fueron atacados por grandes batallones de guerreros que los obligaron a refugiarse en un cerro donde los tuvieron sitiados por varios días. Tlaxcala no había podido ser subyugada aún por los mexica, siendo un pueblo sumamente aguerrido, pero estaban prácticamente en estado de sitio. Al parecer, dudaban sobre las intenciones de Cortés, que bien podía ser un aliado de Moctezuma finalmente, por lo que querían ponerlo a prueba de cierta manera.
Finalmente decidieron parlamentar y terminaron siendo aliados. Hacia mediados de octubre de 1519, la hueste cortesiana abandonó la ciudad, en donde habían permanecido casi un mes, acompañados ahora por miles de guerreros tlaxcaltecas, que van a ser una de las claves de su triunfo sobre Tenochtitlan, pero de eso se va a hablar posteriormente. Entraron a la gran ciudad de Cholula, centro de peregrinaje de Quetzalcóatl, donde, incitados por los tlaxcaltecas, que eran sus enemigos, provocaron un enfrentamiento sorpresivo que causó gran mortandad de cholultecas y un gran pánico en la región. Llegaron finalmente a la gran urbe de México, Tenochtitlan. Moctezuma los recibió en paz. Sin embargo, Cortés decidió que su única seguridad era tomarlo prisionero, lo cual hicieron a los pocos días de su llegada. Lo persuadieron de jurar vasallaje al monarca español y trataron de recabar toda la información que podían sobre la situación política imperante en la región, sobre todo el gran descontento que existía entre los señoríos subyugados y también sobre las fuentes de riqueza que se recibían en Tenochtitlan. Se estaba sumamente informado ya después de estas pláticas con Moctezuma de cómo estaba dividida la región y el descontento que había contra los mexicas. No hay espacio aquí ni tiempo para relatar con detalle todos estos sucesos. Baste decir que tras la matanza ordenada por Pedro de Alvarado, en ausencia de Cortés, que había ido a la costa porque había llegado a la expedición de Pánfilo de Narváez, donde asesinaron a buena parte de la nobleza mexica nativa en un festival realizado en el Templo Mayor, los mexicas tomaron las armas bajo el mando de Cuauhtémoc. Tras varios días de feroces batallas, a Cortés y a los suyos no les quedó otra alternativa que huir de la ciudad o ser vencidos. Se decidieron por salir en secreto tras la puesta del sol de un sábado 30 de junio de 1520. Descubiertos por los mexicas, a duras penas lograron alcanzar tierra firme, no sin perder cientos de hombres. Se refugiaron en Tlaxcala, donde permanecieron unos 20 días, tras los cuales decidieron retomar la iniciativa, apoyados por los tlaxcaltecas ya con miles de guerreros. Las tropas aliadas, la caballería, el acero y seguramente la epidemia de viruela que llevaron, fueron todos factores que contribuyeron a poner bajo el dominio español la región que iba desde la costa del Golfo a los límites del Valle de México, así como gran parte del territorio del interior hasta la Mixtecapan. Hacia mediados de diciembre de 1520 regresaron a Tlaxcala y poco después marcharon hacia el Valle de México. Tras diversos encuentros, lograron sitiar finalmente a México Tenochtitlan. Los mexicas opusieron una resistencia heroica. Las batallas fueron cotidianas y sangrientas. Según Bernal Díaz del Castillo, la lucha duró 93 días. La caída de la gran urbe, el martes 13 de agosto de 1521, está plasmada en unas líneas poéticas que, tomadas de León Portilla, dicen: ¿a dónde vamos, oh amigos? Luego de verdad ya abandonan la Ciudad de México. El humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Llorad, amigos míos. Tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos era como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos pudo ser sostenida su soledad. Como es bien sabido, a estos acontecimientos se llevó la subyugación del resto de América. Los europeos llegaron para quedarse, destruyendo las culturas autóctonas. La mortandad causada por las nuevas enfermedades como la viruela y el sarampión fue de proporciones gigantescas, acompañada por la explotación desenfrenada de la población, que ni las guerras de independencia ni las revoluciones han acabado por exilar de nuestras tierras. Para Europa significó una gran afluencia de oro, de plata y de diversos objetos de comercio que le impulsaron a desarrollar un capitalismo feroz. La colonización europea también magnificó el menosprecio por el otro, impulsada por los grupos de poder como medio de justificar los actos bélicos, la subyugación, la explotación
e incluso la mortandad de gran cantidad de seres humanos en beneficio de algunos pocos, en aras de un supuesto bienestar común de la civilización o en nombre de Dios, satanizando al otro, señalándolo como aquel que no comparte los valores supuestamente más civilizados de nuestro grupo o cultura. En nuestro país, después de transcurridos tantos siglos y haberse derramado tanta sangre, aún es aplicable el lamento lanzado en el siglo XVI por Alonso de Zorita, y cito: «¿Qué de provisiones, qué de cédulas, qué de cartas envió el emperador nuestro Señor? Y cuántas y cuán necesarias envía cada día vuestra majestad, y cuán poco les vale y aprovecha todo. Antes, cuantas más leyes y provisiones van, tanto peores para ellos, por los falsos y cavilosos entendimientos que les dan. Leyes abundan, jueces sobran, virreyes, gobernadores, presidentes, oidores, corregidores, alcaldes mayores, y 1 millón de tenientes y otros de alguaciles. Pero no es esto lo que los indios han menester, ni lo que hay de remediar su miseria». Esto solo va a cambiar con un buen gobierno, con un pueblo educado y consciente, una sociedad civil organizada, que conduzca a México al lugar que se merece finalmente, a ser un país en donde impere la democracia, basada en leyes justas, en un Estado de Derecho, que ponga fin a la corrupción, a la impunidad y a la violencia que han imperado por siglos en nuestro país, y en el que la riqueza sea distribuida justamente. En fin, un país que tenemos la esperanza de que esté empezando a ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a presentar a nuestro segundo invitado, ponente. Es el doctor Luis Fernando Granados. El doctor Granados es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en Historia por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. En la actualidad forma parte del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, y es coeditor de la página electrónica El Presente del Pasado. Ha sido distinguido con el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y el premio Marcos y Celia Maus de la UNAM por mejor tesis de licenciatura. Entre sus publicaciones destacan: 1. En colaboración con Tomás Granados Salinas, La Revolución Francesa, editado por Orientación en el año 1990. 2. Sueñan las piedras, alzamiento ocurrido en la Ciudad de México 14, 15 y 16 de septiembre de 1847, editado por ERA, INA, en el año 2003. 3. El ensayo Capultín Decimonónicos, aspectos nahuas de la cultura política de la Ciudad de México, publicado en la obra colectiva coordinada por Cristina Sacristán y Pablo Picato, Actores, Espacios y Debates en la Historia de la Esfera Pública en la Ciudad de México, editado por el Instituto Mora en el año 2005. Y 4. El espejo haitiano, Los indios del Bajío y el colapso del orden colonial en América Latina, editado por ERA, México, en el año 2016. Bienvenido. Adelante, doctor Granados. Bueno, buenas tardes. Les agradecemos muchísimo, se oye medio feo, ¿no?, su presencia acá. Estoy muy agradecido con la Secretaría de Cultura de Tabasco, con el INERM, por haber organizado estas reuniones. A lo mejor si hay modo de apagar un micrófono, porque se oye como viciado, ¿no? Entonces, si se pueden apagar, sí, aquellos, y quizás se oye menos pesado, ¿no? Bueno, les agradezco mucho que estén aquí. Les agradezco a quienes organizaron esta cosa. La verdad es que una de las razones que me emocionaba mucho participar precisamente el día de hoy aquí es que
es que si ustedes miran Wikipedia, la batalla de Centla o Cintla ocurrió el 14 de marzo de 1519. Y vivimos en un mundo en el que si no aparece en Wikipedia, no existe, y lo que pasa está validado por su existencia en Wikipedia. Entonces, es un momento en el mundo que está creando la Wikipedia muy importante, porque en ese mundo hoy se cumplen 500 años de esa batalla en la orilla del río Grijalva, que supuestamente cambió un montón de cosas. Parte del problema de lo que les quiero hablar hoy tiene que ver en parte con Wikipedia y con el hecho de que en el libro de Hugh Thomas la batalla ocurrió otro día, y en el libro de Bernal es posible que sí sea el 14 de marzo. De modo que una cosa tan elemental como el día en que ocurrió la batalla de Cintla o de Centla no es una verdad absoluta e incontrovertible. Una cosa que pasó hace 500 años, que se supone que hemos estudiado hasta el cansancio, que como acaba de decir Jaime, se sabe tanto que ya se nos olvidó todo, nos plantea un problema elemental de conocimiento. No sabemos con exactitud matemática cuándo ocurrió la famosa mentada batalla de Cintla. ¿Saben qué es más bueno? No sabemos dónde ocurrió. Si tienen curiosidad, hay en una revista de la UNAM un estudio de hace 2 años. La revista se llama Estudios de Cultura Maya y está en línea, que es hecha por un geógrafo que estudia las transformaciones en los ríos que forman la desembocadura del Grijalva. Él es geógrafo y él hace estudios de los ríos y de las cuencas y no sé qué, y que concluye pues que en realidad el paisaje que vemos hoy es muy distinto de lo que era hace 500 años. Entonces, lo que encuentro interesante de que estemos hablando de Hernán Cortés y de Cintla y de esto y aquello, 500 años después, es que ni siquiera podemos estar seguros de la fecha y del lugar. Y entonces, ¿de dónde sacamos que sabemos lo que pasó? Si una cosa tan elemental no está asentada, no está decidida para siempre, tendríamos que llevar eso un poco más allá y darnos cuenta que casi todo lo que sabemos de lo que ocurrió hace 500 años en esta parte del mundo son verdades convencionales encima de un banco de arena, que en este negocio de la mal llamada conquista muy poco tiene cimientos firmes e incontrovertibles. Lo que quiere decir, por un lado, que casi todo lo que nos han enseñado, casi todo lo que aprendimos en la escuela y lo que nos decimos acerca de Hernán Cortés y sus amigos, no es lo que verdaderamente pasó, sino cuentos que nos hemos ido contando durante décadas y siglos. Lo que quiere decir que hay muchísimo por hacer, que este es un campo de investigación histórica, como casi todos además, sobre el cual no está dicho todo, que estamos construyendo, que se está construyendo
de manera incesante y se ha estado construyendo de manera incesante desde casi siempre. Y entonces eso nos plantea, creo que una buena ocasión, una buena oportunidad, el centenario, para darnos cuenta que sabemos mucho menos de lo que se supone que sabemos, ¿no? Ahora, ¿por qué importa? Digo, yo entiendo que a nosotros los historiadores nos resulte apasionante saber que si fue aquí o si fue tal día o si fue tal, o si, esas cosas, ¿no? Esas son cosas que normalmente nos interesan a los 4 gatos que nos dedicamos a la investigación histórica. Y supongo que todos se preguntarán, ¿y a mí qué? Pues sí, todo dar Cortés y el caballo de Santiago Matamoros, y la carabina del muerto, ¿y a mí qué? Bueno, yo creo que en el fondo de esa discusión sobre los españoles o unos españoles dando vueltas por el Golfo de México y ahí conociendo gente y gente de esta parte del mundo lidiando con estos fulanos, en realidad estamos hablando de uno de los problemas fundamentales de este país. Que es la idea de que lo civilizado, la cultura, la educación, lo bonito, es siempre europeo. Y que todo lo que es de esta tierra, lo que es prieto, chaparro, con el pelo lacio, come maíz, es chafa, deficitario, incompleto. Y eso nos lo han contado y eso lo hemos aprendido, porque cuando hablamos de las diferencias entre Europa y Estados Unidos y este país y estas tierras, este mundo, tarde o temprano acabamos hablando de que estas tierras fueron conquistadas, ¡pras!, por Cortés y sus 500 valientes. Y seguramente todos ustedes recuerdan en los libros de texto de la primaria, de la secundaria, en otras lecturas, que cuando nos cuentan el cuento de Hernán Cortés y sus 500 valientes, nos cuentan también el cuento de Moctezuma y los presagios. Que si vio un pájaro de 3 ojos, que si pasó la Llorona, no sé, ¿se acuerdan de esas cosas, no? ¿Cuál es como el mensaje que está en el fondo de esa afirmación? Cortés en realidad es Pedro de Alvarado, ¿no? Porque ese sí era rubio, alto, rubio, guapísimo, ¿no? Obviamente, con un espadón. Y del otro lado, el Moctezuma, supersticioso, atemorizado, que vio al otro y se derritió, ¿no?, de miedo. Y entonces, yo creo que ese es el subtexto, es el mensaje que está en el fondo del cuento de la conquista, es un mensaje de sumisión y un mensaje de elogio de lo español, de lo europeo. Por eso creo que la discusión sobre la historia de lo que pasó en 1519 no es una discusión solo de historiadoras o solo de historiadores. Es
puede ser, debería ser una discusión acerca del racismo, acerca de la desigualdad profunda en la que vivimos, acerca de, como decimos, nuestro malinchismo, acerca de un montón de cosas que en realidad se originan en Hernán Cortés y Moctezuma, pero que tienen implicaciones en nuestra vida hoy. Bueno, por lo menos esa es mi esperanza, es lo que yo quisiera que la gente que no hace investigación histórica se acercara a estas discusiones pensando que no es nada más acerca de una cosa muerta que pasó hace muchos siglos. Yo creo que es un asunto de hoy que nos interpela, que nos habla acerca del país que queremos construir. Bueno, claro, como suele ocurrir, esto se dice más fácil de lo que se hace, ¿no? Porque como les decía, no sabemos ni siquiera dónde fue la tal batalla de Cintla. No podemos ubicar el lugar porque el lugar ha cambiado. Y no podemos estar absolutamente seguros de la fecha porque los calendarios han cambiado. Y porque la gente, ustedes creen que Bernal Díaz 50 años después, o Hernán Cortés un año después, o unos meses después, tenía su agenda con su calendario así como, y llevaba registro puntual. Pues no, ¿verdad? Ya. Eso es en parte también resultado de que, y de nuevo a lo mejor esto parece como una sorpresa porque creemos que sabemos muy bien lo que pasó, es que tenemos muy pocos materiales para hablar de esto. Después de 500 años, las llamadas fuentes, es decir, los textos, las ruinas que conservamos de eso que pasó hace 500 años, son bien poquitas, son un puñado de cosas. Un puñado quiere decir realmente, son como 6 o 7 cositas, casi nunca producidas en ese momento, producidas después, que hay que desentrañar, porque como a todos nos pasa, vivimos una cosa y después nos inventamos un relato de lo que pasó. Y esa distancia entre lo vivido y el relato, en algunos casos, como en el de Bernal Díaz del Castillo, se prolongó, o sea, se extendió durante 50 años. O sea, Bernal Díaz del Castillo, ustedes saben que es de los mejores testigos de la llamada conquista, escribió cuando era un viejecito que vivía en Guatemala. Y se acordaba de sus andanzas de muchacho. Ustedes se acordarán, ustedes todos hemos experimentado esa transformación de nuestra memoria. Bueno, pues imagínense a este viejito que se acordaba de sus actos heroicos de cuando estaba morro, pues bueno. Pero bueno, pues las llamadas fuentes, los materiales que tenemos para conocer eso que pasó en 1519 son pocos y malos. Quizá más malos que la mayor parte de los materiales con los que se hace la historia. La historia, el conocimiento histórico, siempre se hace con materiales malos. En este caso, y entre más viejas son las cosas de las que se habla, pues más malos son, ¿no? Porque hay menos, ¿no? Pero además también hay un problema como, bueno, la mayor parte de las cosas como contemporáneas de los acontecimientos que nos quedan son cosas hechas por los españoles. Hay muy poquitos materiales que nos permiten conocer lo que vieron, lo que vivieron, lo que pensaban
la gente del otro lado, ¿no? Entonces eso nos complica. Hay, por ejemplo, un problema limitándonos a lo que tiene que ver con los españoles, digamos, que son españoles muy distintos de nosotros. Digo, no que nosotros seamos españoles, son personas muy diferentes que nosotros. Los españoles vivían en un mundo muy diferente. Y entonces escriben cosas muy raras. Les recordaba hace rato lo de, a ver, morros, cállense, cállense allá atrás, óiganme, les decía hace rato que tenemos la imagen convencional de Moctezuma el supersticioso, como si los supersticiosos hubieran sido la gente que vivía en este mundo. Y a veces se nos olvida que del otro lado los llamados españoles eran igualmente supersticiosos. ¿Ustedes saben cuál es el acontecimiento más significativo de la batalla del 14 de marzo de 1519 en Cintla, Tabasco? Que se les apareció Santiago Matamoros a los españoles, el hermano de Jesús, subido en un caballo. Yo no sé si el caballo también bajó del cielo. Los españoles lo que vieron en el curso de la batalla, lo que dicen que les permitió ganar, lo que quiera que significar eso, fue la aparición milagrosa de un santo. Entonces, claro, cuando hablamos de las supersticiones, tendremos que entender que si Moctezuma creía en la Llorona, pues el otro creía en la aparición de Santiago Matamoros, ¿no? Pero eso es un problema, digo, más allá de que, pues qué mensos los españoles que creían que los santos cabalgan así y andan por ahí en el mundo. Lo que nos dice es que vivían en un mundo, que entendían el mundo, donde era posible que se apareciera Santiago Matamoros. Si a ustedes les dicen hoy que se apareció Santiago Matamoros, pues van a decir, hasta los obispos dicen, pues quién sabe, ¿no? Porque vivimos en una época donde ya no existen los milagros, donde ya sabemos o creemos saber que los milagros son puro cuento. Hace 500 años, estos españoles que andaban por aquí creían que era posible que apareciera Santiago Matamoros. Entonces, si queremos entender a esos españoles de hace 500 años, tenemos que hacer una operación, imaginarnos un mundo que ya no es el nuestro, en la cabeza de la gente. Bueno, al menos que ustedes sí crean que vienen los ovnis y que esas cosas. Ellos sí vivían así. En su mundo los ovnis sí aparecían, y no se llamaban ovnis, sino se llamaban Santiago Matamoros. Entonces, esa es una distancia muy grande, o sea, es un obstáculo que tenemos para entender qué es lo que pasó hace 500 años, que lo que podemos saber de la mentalidad y del mundo en el que vivían los europeos está muy alejada de nuestra sensibilidad, ¿no? Pues como saben, la cosa es incluso más seria, más grave en el caso de la gente a la que fueron a ver Cortés y sus 500 valientes. Porque sabemos mucho menos del mundo otro. Y de nuevo parece parece que estoy diciendo una tontería porque porque aquí afuera hay unas cabezotas y porque se supone que sabemos un montón del mundo prehispánico. Pero lo que sabemos es un pedacito bien pequeño
que hemos ido, bueno, Quimo Savile, han ido descubriendo los arqueólogos y los historiadores a lo largo de muchos años, pero que es un pedazo, es una porción muy insignificante de ese mundo. Para empezar, y para que vean de la magnitud del problema que tenemos, el problema de conocimiento que tenemos, es que no sabemos cómo se llamaba este mundo. El término en náhuatl que más se usa, ese que dice Anáhuac, no se refería a este mundo. Anáhuac quería decir el mundo, quiere decir el mundo. No lo que en nuestro lenguaje habitual llamamos Mesoamérica. Así se dan cuenta en qué situación estamos cuando que no tenemos certeza de que la gente que vivía en esta parte del mundo llamaba a su mundo, a su región, digamos, de una manera como, o sea, los europeos sí sabemos que se llamaba, que sabían, porque ellos le decían al pedazo de mundo que les tocó, les decían Europa. Aquí sabemos de palabras, de términos en náhuatl, en maya, que se refieren más bien al mundo. En parte porque habían vivido siempre con muy poco contacto, prácticamente nada de contacto con ninguna otra, entre comillas, civilización. Pero bueno, entre paréntesis, el término Mesoamérica, eso que hablamos como si Mesoamérica fuera un país, les recuerdo que es el término que se inventó un antropólogo en los años 40 para hablar de ciertos rasgos culturales compartidos por los pueblos indígenas del centro y sur de México y casi toda Centroamérica. Y lo usamos ahora cada vez más como si Mesoamérica hubiera sido un país, como si la gente de Mesoamérica hubiera dicho, nosotros somos mesoamericanos y aquellos son europeos, ¿no? Nunca nadie habló de Mesoamérica antes de Paul Kirchhoff en 1942, creo. 48. Bueno, así como ignoramos cosas tan elementales del mundo al que fueron a parar Cortés y sus valientes, bueno, así como estas elementales, les quiero contar como dos que yo creo que son fundamentales para entender por qué la idea misma de conquista de México es una tontería del tamaño del mundo. Primero, pues porque Mesoamérica no era un país, ¿no? Entonces, no vino Cortés a conquistar ni México ni Mesoamérica. Entonces, ¿qué diablos vino a conquistar? ¿No? Pues vino a encontrarse, a negociar, a pelearse, a hacer política con un mundo de países, digamos. O sea, hoy les podremos decir países, estados, pero montones, cientos de organizaciones políticas, de sociedades políticas autónomas e independientes que hablaban lenguas distintas, que tenían tradiciones distintas. Cualquier afirmación sobre la conquista de México tendría que empezar diciendo es que no había un país. Esto es resultado es decir, eso que vemos como un país en realidad era un mosaico increíblemente diverso, increíblemente heterogéneo, de pueblos, tradiciones,
y organizaciones políticas. Organizaciones políticas que, digamos, les decimos estados, pero esos estados se parecen muy poco a los estados de hoy, muy poco. Y a veces, ustedes habrán oído que para hablar de lo que se considera como la célula del sistema político mesoamericano se usa la palabra ciudad-estado, que es lo que los que hablaban náhuatl o los que hablan náhuatl le decían al tepetl. Pues eso es, ese estado, esa ciudad-estado, cuando decimos ciudad-estado, pensamos como en las ciudades griegas o en las ciudades italianas de la Edad Media o del Renacimiento. Y yo creo que el término ciudad-estado nos confunde, porque los altepeme, que es el plural de altepetl, funcionaban de manera muy diferente de esas ciudades-estado. En una cuestión fundamental, que nunca ninguna era avasallada. Cuando una perdía una guerra, no desaparecía, sino que era, digamos, como subsumida. Una de las cosas que distinguen la manera, no distinguen, pero que era como especialmente clara en la historia de las organizaciones políticas anteriores a la conquista y posteriores a la conquista, es esta condición como aglutinante. La dominación casi nunca suponía en Mesoamérica, digamos, la aniquilación y la destrucción de los vencidos. Y entonces, ese es lo que está detrás de esa palabra que usamos de tributario. O sea, cuando los mexicas fueron y le dieron en la torre al cacique gordo de Zempoala, derrotaron a Zempoala en la guerra, pero Zempoala conservó su independencia. Entonces, el modo en que se hacía la guerra y se hacía la política en la Mesoamérica prehispánica nunca es del tipo de guerra que nos imaginamos cuando hablamos de las guerras medievales europeas, donde la gente iba y mataba y adquiría el territorio de otros. Las ciudades-estado mesoamericanas no adquirían territorio, ejercían el dominio sobre otras ciudades-estado. Y entonces, lo que le decimos imperios, en realidad son como mazorcas de maíz. Un granito pegado al otro granito y otro pegado al otro granito. Pero el granito no se molía, pues. El poder en Mesoamérica no se ejercía haciendo harina, sino haciendo esquites, ¿no? Entonces, eso en realidad lo que quería decir es que las organizaciones políticas, los estados, los países, los gobiernos, conservaban aún en la derrota un altísimo grado de autonomía. Lo único que tenían que hacer era pagar tributo. Lo único, pues les habían ganado la guerra, pues tenían que hacer algo, pero no había. Y obviamente conservaban sus dioses, sus linajes dominantes, sus maneras, sus tradiciones. Entonces, era una forma de hacer política y de entender el dominio político que parece como muy blandito. O sea, no es de aniquilamiento y de destrucción. Pero se imaginarán que una manera de dominar así es muy frágil. Entonces es muy inestable. Entonces por todas partes. Jaime hablaba hace rato de la Liga de Mayapán. Pues claro, en la península así estaban. En la península, en el último siglo y medio antes de que hubiera europeos por acá, están peleados los estados unos contra otros.
Y en la Mixteca habían estado peleados unos contra otros. Y en el Totonacapan también, y en el centro de México también, y en Michoacán también, en todas partes había, sobre todo en los últimos 4 o 5 siglos antes del siglo XVI, una extraordinaria inestabilidad política de muchos países independientes, digo, países más chiquitos. Entonces, lo que yo creo que es importante que no olvidemos es que el mundo al que llegaron los europeos a principios del siglo XVI era un mundo en efervescencia, con un montón de guerras para arriba y para abajo, con un montón, pero cientos y cientos de gobiernos autónomos, de gente que hablaba un montón de lenguas diferentes. Entonces, obviamente, por eso, seguir acusando a los tlaxcaltecas de que traicionaron a alguien es como decirle a los rusos que traicionaron a los franceses. Pues como que, ¿por qué? ¿No? Lo que sí parece es que, de lo poco que sabemos, es que en los últimos 2 o 3 siglos había habido como un movimiento, o sea, como mucha violencia, mucha inestabilidad política, mucho hacerse y deshacerse de alianzas. Y entonces que eso es, digamos, como ese es el contexto en el que hay que entender la aparición, la irrupción de estos piratas españoles. Porque obviamente los gobiernos, los países, los estados de aquí, chontales, no tienen nada que ver con los de lo que hoy es Veracruz, y no tienen nada que ver con los del altiplano de México. Entonces, bueno, yo quería como detenerme en esta parte de la inestabilidad, del carácter limitado de la dominación en términos prehispánicos, en tiempos prehispánicos, porque creo que es fundamental para entender qué pasó entre 1519 y 1521, pero también qué pasó para entender el espejismo de la dominación española. Yo afirmo, creo que la dominación española se hizo en términos mesoamericanos más que europeos. Lo que quiere decir es que hacia fines del siglo XVI se llegó a una situación en la que los españoles hacían como que gobernaban y la población aborigen, nombrada india desde entonces, hacía como que era gobernada por los españoles. Como un acto de hipocresía compartida. Pero quiere decir que el supuesto dominio español fue mucho menos profundo, mucho menos efectivo de lo que estamos acostumbrados a creer. Y al mismo tiempo que la destrucción del mundo indígena prehispánico fue mucho menos cataclísmica de lo que creemos. Que la mayor parte de la gente en este país hable español y la mayor parte de la gente en este país tenga por Dios al hermano de Santiago Matamoros, no creo que quiere decir que lo español, lo europeo, se impuso y destruyó lo indígena. Creo que esa es una ilusión, es un espejismo. Y por cierto, eso es lo que me lleva a creer
que en este país en realidad nunca hubo y nunca ha habido mestizaje. Este país se construyó en una especie como de pacto de eso, de yo hago como que gobierno y yo hago como que obedezco. Y que eso es lo que permitió la duración del régimen colonial. Pero eso va en contra como de nuestra idea del mestizaje. Pero bueno, suficientes provocaciones por hoy. Espero que lo que les acabo de decir les parezca motivo de polémica, y así que espero que tengan algo que decir, objetar, preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar pie a la sesión de preguntas y respuestas. Si les parece bien, vamos a hacerlo a través de la siguiente dinámica. Vamos a hacerlo de 3 en 3 para propiciar el diálogo, hacerlo a la manera de un conversatorio y que nuestros ponentes puedan conversar con ustedes, ¿no? Después de las 3 preguntas, iniciamos otras 3, ¿no? Entonces, ¿se gustan realizar sus preguntas? Maestro Ciprián. Bueno, en primer lugar quiero felicitar mucho a los organizadores de este evento, que casi no tenemos, ¿verdad? Y a los ponentes. Y quiero leerles algunas ideas que escribí sobre el tema de la conquista. Es muy breve. 1. Nuestra raíz indígena es muy valiosa para nosotros por estar más relacionada con nuestro ser geográfico que otras de nuestras raíces. 2. La batalla de Centla es muy importante, entre otras cosas, porque nos hace ver que los españoles vencieron a gran cantidad de combatientes indígenas por la sola superioridad de las armas, los caballos y la estrategia militar, sin contar con aliados. Porque después en otras batallas entran miles de indígenas apoyando a los españoles, pero aquí no, en Centla. Y derrotaron a miles de indígenas chontales. Así que sí eran muy poderosos, sí eran muy poderosos. 3. Malitzin resultó ser no solo una gran intérprete, como se suele considerar a Malitzin, no solo una gran intérprete en las lenguas náhuatl y maya, sino una mujer de gran inteligencia política y diplomática y que hizo par con Cortés. Es decir, sin Malitzin, Cortés no hubiera hecho nada. 4. Cortés es el principal fundador de la Nueva España, gran militar, político, explorador y escritor. 5. Si bien la ambición de oro y riqueza fácil fue la causa principal de la crueldad contra los indígenas, también lo fue la intolerancia religiosa, por ejemplo, y esto lo tomo, me baso en Jean de Vos, esto que voy a leer. Es breve. En 1694, 2 franciscanos, después de buscar durante 6 meses a los lacandones en la selva, los encontraron. Los indios no aceptaban ser cristianizados y corrieron a los frailes sin hacerles daño. Los lacandones tenían más de un siglo de estar escondidos en la selva, sin que se supiese dónde estaban. Sin embargo, no quisieron matar a los frailes y los dejaron ir. Al año siguiente, 1695, los frailes regresaron encabezando una expedición militar supuestamente pacífica, que obligó a los lacandones a salir de su pueblo
y establecerse en otro lugar y luego en otros. El resultado final fue la muerte y extinción de los lacandones. Me refiero a los lacandones de habla chol o choltí, no a los lacandones de habla maya yucateca que viven ahorita en la selva lacandona. El resultado final fue la muerte y extinción de los lacandones. Los frailes intentaron imponerles el cristianismo para salvar sus almas, pero el resultado fue la muerte y la extinción. O sea que no solo es el oro, sino también la obstinación religiosa. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más gusta preguntar? ¿Atrás? Respetable público, jóvenes de Tabasco, les habla un hombre que no tuvo oportunidad de estudiar. Yo nací en una ranchería de un municipio de Tabasco, nada más había hasta el tercer año, y mi mamá no quería que fuéramos a la otra escuela que estaba a 8 kilómetros, era peligroso, pero estudiamos como autodidactas y nos gusta la historia. Entonces yo quiero felicitar a todos estos jóvenes que son la alegría de la vida. Yo también tuve la edad de ustedes, y felicitar a los señores historiadores y felicitar a la licenciada Yolanda Osuna por estos eventos tan ilustrativos, tan interesantes, que nos hacen sentir que vale la pena vivir. Ojalá que se repitan. Miren ustedes, mi única pregunta es, ¿realmente se llevó a cabo entonces la batalla de Centla o he vivido engañado durante tanto tiempo? ¿Realmente Hernán Cortés, extremeño, 1485, que para mí era, como dijo el ilustre Ignacio Manuel Altamirano Basilio, era un gran criminal? Criminal es el que está dispuesto a matar para lograr sus objetivos. Y él estaba dispuesto a matar para lograr sus objetivos. Así que era un gran criminal. Independientemente de que haya sido un gran conquistador y explorador y lo que sea, ingrato, malagradecido, que don Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador de Cuba, ¿se acuerdan? La antigua isla de Juana, le dio la oportunidad y se arrepintió a última hora porque se dio cuenta que lo iba a traicionar y escapó. Y traicionó a Diego Velázquez de Cuéllar, que le había dado su confianza. O sea que es malagradecido también. Hernán Cortés, realmente entonces, mi pregunta es, se encontró con los indígenas, como 25,000, que sonaban los teponastles, ¿se acuerdan ustedes? Cuando veían llegar a los invasores, hombres extraños que venían en 11 navíos. Se enfrentó con los indígenas con 16, 20 caballos, arcabuces, perros jadeantes, que asustaron a los indígenas, obviamente, ¿no? No los derrotaron, sino simplemente no pudieron dar la batalla porque se asustaron, creían que el caballo y el jinete eran lo mismo, ¿se acuerdan ustedes? Entonces mi pregunta final es, ¿se llevó a cabo la batalla de Centla? Sí se llevó a cabo, no se llevó a cabo, para que yo me vaya contento a mi casa y les felicito de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, una pregunta más para la primera ronda. Es una pregunta muy breve. Acabo de leer un texto sobre el armamento de los 500 valientes que recuerda Luis Fernando, y sorprendentemente me encuentro en el estudio que hizo un colega que seguramente Luis Fernando se acordará mejor que yo, de Puebla o de Veracruz. Creo que con armadura completa no venían ni 10 de los valientes, y que los arcabuces tenían un alcance y una eficacia inferior al del arco y flecha incluso, ¿no? Entonces, ¿dónde hay también un mito sobre esa superioridad armamentística? Bueno, ¿les parece? Cerramos damos pie a que nos respondan los ponentes y abrimos otra sesión de preguntas en un momento. ¿Sobre cuál pregunta? Sobre cualquier cosa que quieras responder. Bueno, no sé, Pedro, yo creo que el acero español sí era un poquito superior al armamento indígena, y las cargas de caballería que organizaban los españoles, lanza en ristre, sí también desbarataban a los escuadrones de guerreros indígenas. O sea, tuvo cierto efecto, yo creo, el armamento. Ahora, que nadie traía una armadura completa es totalmente cierto, pues no tenían los medios, eran aventureros con escasos recursos, ¿no?
¿Para qué tanto efecto tuvo? Pues depende de la fuente que uno consulte y quién lo diga y por qué lo diga, como todas las fuentes. Pero que sí tuvo su efecto la caballería y el acero, sí, los arcabuces no, porque como tú dices, mientras que disparabas un tiro y volvías a cargar, pues pasaban no sé cuántos minutos, ¿no? ¿Cuánto efecto tuvo? Pues cómo lo contabilizas, pero entre que hacían las cargas de caballería y destruían los escuadrones enemigos, pues ya también hacían su parte los aliados tlaxcaltecas o cualquier aliado que traían, y aprovechaban la desorganización de los batallones de los contrarios, que eran desorganizados, según Bernal, por las cargas de caballería. Algún efecto tuvieron, creo yo. Y en cuanto a la batalla de Centla, si pasó o no pasó, yo creo que aquí nos podrás contestar esto mejor. Bueno, el asunto es, yo creo que sí, es muy probable que ocurrió algo en la desembocadura del río, que estaba en otra parte. Yo la verdad creo que para poder saber qué es lo que pasó, tenemos que empezar por hacer un análisis mucho más crítico de las fuentes que nos permiten afirmar estas cosas. La primera carta de relación que hicieron seguramente Cortés, que escribió seguramente Cortés en julio del año 19, y luego lo de Bernal, pero quizá la primera carta de relación es el documento más contemporáneo, más cercano a que se hizo que ocurrieron las cosas, donde está contada la batalla. Y es una carta chistosa porque les pasa una cosa, bueno, a Cortés en esa carta, a Bernal, que siempre hay cientos de miles o decenas de miles de indios contra ellos. Siempre son un puñado de valientes peleando contra decenas de miles de salvajes. Y siempre además hay como un baile, si leen la carta, se darán cuenta que siempre los enfrentamientos están contados como en el mismo estilo. Se acercan, los indios aparecen, después se retiran, después los otros avanzan. Es decir, están, como dirían, es un relato coreografiado. Se parecen mucho, los relatos de los distintos incidentes militares se parecen mucho. Yo la verdad no creo estar en condiciones de decir, creo que no tenemos información que confirme que eran cientos de miles de indios. Entonces, si no tenemos cientos de miles de indios con certeza, entonces la premisa misma de que, bueno, la idea misma de que Cortés y sus valientes la podían con todos porque tenían armas muy chidas, me parece que es una ilusión. En un primer momento, que es una ilusión resultado de nuestra ignorancia. Bueno, lo que sí sabemos de las armas, es lo que hicieron los españoles después, lo que hizo Montejo en Yucatán en los años 20 y en los años 30. ¿Qué hizo? Quitársela. Imagínense metidos ustedes aquí en una hoja, en una lata. ¿Ustedes creen que estar metido en una lata les va a dar superioridad en este clima? Pues claro que no, por supuesto que no. Y la otra cosa, bueno, y ahora el tema central, que es los caballos, ¿no? Los caballos eran 15, para empezar, ¿no? Entonces, una carga de caballería, decimos, es que fíjense cómo el lenguaje nos engaña todo el tiempo, nos atrapa, nos seduce y nos engaña. Es la carga de caballería de 15, porque el 16º era el de Santiago, ¿no? El que se les apareció. La carga de caballería de 15 caballos, que además
en el puente, en la primera carta y en el texto de Bernal, ¿dónde estaban peleando? En un pantano. Si el relato, lo que es fantástico de cómo lo cuentan en la primera carta y en Bernal, es que la increíble primera carga fue un fracaso, porque estaban los caballos queriendo galopar en un pantano. Y entonces, por eso en la primera carta es tan importante que aparezca Santiago, porque Santiago asusta a los indios cuando que ellos no pueden estar usando el caballo con la eficacia que quieren. Entonces, a la fuente mala yo creo que necesitamos examinarla como al sospechoso más sospechoso de que nos está engañando. No digo que lo torturemos, pero sí que les demos un pellizco, ¿no? Y que examinemos con mucho detalle qué tan parecido es el relato de todas las batallas. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dice la primera carta y lo de Bernal acerca del caballo victorioso? Ahora, como para contextualizar y entender un poco mejor la cosa, estamos muy acostumbrados, porque así lo dijeron desde el principio, que los indios, tan tontitos que eran, creyeron que eran un mismo animal, ¿no? Bueno, para empezar, eso es falso, porque lo que dicen los textos indígenas de muchas décadas después es que aquellos parecían venados. O sea, que tampoco es que a la gente de por aquí se les aparecieron unos monstruos que nunca habían visto, no, esos en especial no, pero de inmediato dijeron, estos parecen venados, ¿no? Quienes tenían una relación realmente especial con el caballo eran los españoles. Para quienes los caballos eran importantes, significativos, eran los españoles, no eran los indios. Entonces, cuando leemos que el caballo que impresionó mucho a los indios, en realidad yo creo que estamos leyendo una proyección del prestigio cultural que tenía para los europeos el caballo. El caballo fue siempre un animal extraño en Europa, muy caro, que se usaba para significar el poder. Pero que además, a ver, aquí el profesor Pedro Salmerón, que sabe mucho más historia militar que yo, les puede contar de un libro hermoso que se llama El rostro de la batalla, de un historiador inglés, que se ocupa de una de las batallas de la caballería más famosas en la historia europea, que es una batalla que se llama de Agincourt, que perdieron los caballos. La caballería nunca fue, en estos momentos, pues no sé si nunca, pero en estos momentos, nunca fue un arma infalible. En esa batalla en Agincourt, de la que luego Shakespeare escribió una obra de teatro bien bonita, los arqueros ingleses le rompieron la espina a la caballería pesada francesa. Ellos sí andaban con armaduras enteras, cosa que aquí evidentemente no se podía. Quienes tenían un imaginario acerca del caballo no eran los indios, que no los conocían, eran los españoles que sí los conocían. Entonces, todo el elogio del caballo, creo que hay que entenderlo en función, o sea, a partir de quienes conocían el caballo, de cómo habían hablado del caballo, habrán visto, los reyes europeos siempre se subían a un caballo para que los retrataran o para que les hicieran su estatua. El general iba a caballo y toda la infantería iba pues, como infantería. Es decir, a lo que voy es aislar el elemento caballo, olvidarnos que era en un pantano en el delta del río, es no leer críticamente las fuentes. Lo más chistoso de esto es que nuestro oficio se supone que consiste en leer con cuidado las evidencias que sobreviven del pasado. Y con el señor Hernán Cortés y sus valientes hemos sido asombrosamente ciegos y complacientes. Eso está cambiando. Lo que es bueno es que eso está cambiando, que llevamos como 30 años
La historia, la disciplina de la historia hace 30 años está cambiando muchas de las cosas que entiende sobre las armas, sobre obviamente los caballos, sobre la política, sobre... Yo creo que estamos cerca de darle un giro a lo que sabemos de esos años. Y yo creo que además este es el momento de decir, pues sí, efectivamente hubo una batalla, pero fíjense, más, ya con esto termino. Dice Bernal, dice la primera carta, dice Prescott, dice Hugh Thomas, dice todo el mundo que lo que ocurrió en Cintla el 14 de marzo de 1519 fue una victoria española. ¿Y qué hicieron los españoles? Obviamente le pusieron a su pueblo Santa María de la Victoria al día siguiente, rebautizaron el asentamiento Chontal y le dijeron Santa María de la Victoria. ¿Y cómo sabemos que eso es una victoria? ¿En qué consiste una victoria militar? ¿Qué pasó a continuación de la victoria española? Los españoles agarraron sus barcos y se fueron. Pues no que venían a llevarse, o sea, si se llevaron a las muchachas, incluyendo a Malitzin, pero tenemos realmente elementos para afirmar que desde el punto de vista político o militar, los chontales se sometieron al poder español. Yo creo que no tenemos todos los pelos de la burra para decirlo. Lo que sí pasó fue un enfrentamiento. Los gobernantes de estos pueblos de aquí dijeron, ¿qué les damos para que se vayan? Pues les damos un oro y les damos unas muchachas y que le lleguen. ¿Y qué pasó? Pues le llegaron y se fueron y siguieron por la costa para el norte. Y a la gente, a los pueblos chontales de aquí, los dejaron en paz durante un montón de tiempo después. Entonces, la idea misma de vinieron los españoles y con sus caballos y su carga de caballería y le ganaron a los indios, yo creo que está dicha de tal modo que parece más de lo que fue. Yo no dudo que sí les hayan dado decates a los indios, pero construir lingüísticamente el acontecimiento militar como una derrota indígena, resultado del valor de Santiago Matamoros y los caballos que venían atrás, creo que es una exageración, y creo que es una exageración que preserva el mito de la superioridad europea. Y yo creo que el fondo del problema es exactamente el mito de la superioridad europea. En fin, ya. Damos pie a otras 3 preguntas. ¿Alguien más que guste preguntar? Maestro. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Se afirma que Cortés se enfrentó en Centla contra 40,000 hombres. En 1950, según el censo de ese año, la ciudad de Villahermosa tenía 38,500 habitantes, entre hombres, mujeres y niños. Yo quisiera saber de dónde sacaron en aquel entonces 40,000 hombres para enfrentarse a Cortés. Le echaban mucha crema a sus tacos, esa es la verdad. Además, en alguna parte escribió Cortés que en una canoa, un cayuco de los nuestros, iban 200 indígenas. Caramba, puede haber sido una gran secuoya, o como se llame, lo que hicieron en Cayuco para poder meter a 200 hombres. Hay muchas cosas que en realidad, ahora, como usted dice, el terreno donde fue la escaramuza esa o el enfrentamiento es completamente pantanoso, con lagunas por aquí y por allá, al grado que se dice que el señor Cortés perdió un zapato entre el lodo al desembarcar. Y otra cosa
él no fundó absolutamente nada. Y sí, los indígenas desaparecieron de ese rumbo por muchísimo tiempo. Cuando llega Juan de Vallecillos en 1525, no encuentra ni un alma a varias leguas a la redonda. ¿A dónde se fueron aquellos millones o miles de habitantes de la Gran Centla? No encontró a nadie. Estuvieron viviendo de lo que le robaban a las rancherías de indígenas que habían lo más cerca posible de ellos. Así que yo creo que hay que tomar con ciertas reservas. Y además eso de que los indígenas le regalaron a la Malinche. No. El vencedor, o como se le llame, toma su botín de guerra. Y el hombre puede dar todo, menos la mujer. Gracias. Don Vicente. Sí, gracias. Bueno, hay un libro que se llama Los libros del conquistador, de un escritor norteamericano, Irving Leonard. Él habla de lo que leían estos conquistadores que vinieron